Muy buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que bien y viendo el programa. Y quiero responder a una pregunta que me hace muchísima gente. ¿Tengo que colocarme otra vacuna además de la vacuna antigripal? No, ya la vacuna que ustedes se colocan tiene lo necesario para contrarrestar la gripe A. ¿Están convencidos? Bueno, vacúnense. Ya debieron haberlo hecho, pero si no lo hicieron, háganlo, están a tiempo. Y hablando ya del programa, vamos a hacer en primer lugar hablar de la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad de dementes. Hay que recordar que el 7% de los argentinos la padecen y que se caracteriza porque las células nerviosas, llamadas neuronas, sufren un deterioro grande que las lleva a no reconocer el lenguaje, no reconocer los sitios, no reconocer nada de lo que antes era todo lo que ellos sabían. Para conversar de este tema de tanto interés, me va a acompañar el especialista en neurología, doctor Daniel Álvarez. También nos referiremos a una afección que la padecen muchísimas personas, que son las cataratas. ¿Y qué es la catarata? La catarata es una opacidad del cristalino, que es la lente del ojo, y que deja de ser clara y transparente y se torna opaca. No es que sea un tumor o tejidos que se agregan al cristalino, sino que es simplemente algo que le pasa al mismo cristalino que envejece. Actualmente la cirugía es el mejor de los tratamientos. Para referirse a este tema me acompañará la doctora Gabriela Botanelli, que es especialista en oftalmología. Sabemos que donar es un acto de amor, sobre todo si se refiere a donar un órgano, porque uno no sabe a quién va dirigido, pero lo hace por amor. Y entonces acá se festeja el 30 de mayo como el Día Nacional de la Donación de Órganos. Y para conversar con ellos me van a acompañar los señores Javier Rodríguez de la ciudad de Oliva y Miguel Carrera de la localidad de Laguna Larga, que son personas que están haciéndose diálisis erogativo. Espero que el programa vaya a ser de su agrado. Me está acompañando en esta primera parte del programa el doctor Daniel Álvarez, que es especialista en neurología y al que le agradezco muchísimo de que haya venido. No, yo le agradezco a usted la atención que ha tenido, siempre es un gusto. Bueno, y vamos a hablar hoy de una enfermedad que la gente le teme muchísimo, que es la enfermedad de Alzheimer, y que es la demencia más conocida. Por eso me parece importante que digas en qué consiste la demencia. La demencia es un trastorno en el cual se va perdiendo primero las funciones de la memoria. Eso involucra si yo recuerdo algo o no. Y lo que siempre tratamos de diferenciar, porque mucha gente a partir de cierta edad comienza a tener olvidos, siempre aclaramos que no eso necesariamente debe ser una demencia, porque los cambios por la senilidad, por el aumento de los años, uno le hace perder un nivel de memoria, sobre todo le hace perder un nivel atencional o de concentración, entonces existen algunos olvidos. En el caso del Alzheimer es la pérdida, primero de la memoria, sobre todo de la memoria que llamamos de corto término o memoria reciente. Se empieza a olvidar de las cosas nuevas, uno le deja un mensaje, le da una información nueva y dura poco en la memoria. Pero el otro elemento que se agrega en poco tiempo es la pérdida
de las funciones aprendidas. El paciente deja de lo que aprendió cuando trabajó, deja de hacer lo que aprendió, incluso vamos a algo elemental, cocinar, fumar, son cosas que hicieron toda la vida y no lo pueden hacer porque pierde esa capacidad, ¿no es cierto?, de estas funciones que son muy específicas, lo que nosotros llamamos las gnosias, que son los elementos aprendidos. Entonces, siempre es clave diferenciar eso, pérdida de la memoria y pérdida también de las funciones aprendidas, lo cual lleva a que el paciente cada vez haga menos, se vaya retrayendo en su ámbito y puede sobrevenir a partir de ahí las confusiones, es decir, pacientes que empiezan a desorientarse en el tiempo, en el lugar en que viven, y como se conserva mucho la memoria antigua, también le llama mucho la atención a la familia, que por lo general quieren volver, por ejemplo, a la casa de la infancia. Están viviendo aquí en Noncativo y dice, vamos a la casa del campo, donde vivieron de niños. Entonces siempre es bueno aclarar, no solamente una cuestión de pérdida de memoria, sino también de las funciones aprendidas. Bien, doctor. Ahora, ¿hay factores de riesgo para padecer una demencia? Cuando se tiene antecedentes familiares, es muy poquito la diferencia con la población general, eso es la verdad. Esto también es una pregunta siempre de la familia, si mi mamá tiene Alzheimer, ¿yo qué posibilidades tengo? Claro. Es muy poquito si usted lo compara con la población que no tiene antecedentes, una diferencia de un 2%, por lo cual nosotros no le damos demasiada trascendencia. Entonces, si uno se guía en el término estricto, uno dice, sí, hay un riesgo mayor, pero es mínimo. Eso también es bueno aclararlo. Claro, para que la gente no se asuste, ¿no? Tal cual. Sobre todo eso, en el caso de que haya ahora una enfermedad, ver si algún pariente la ha tenido anteriormente. Así ¿no? es muy poquito, Claro. como digo, entre 1 a 2%, por lo cual no lo consideramos de importancia. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por él en el año 1907 y dijo de que él la describió en una mujer que dice que había olvidado todo lo que había aprendido. Es decir, estaba distraída. Antes era una mujer que ponía atención en todo. Y después también cosas extravagantes. Por ejemplo, correr los muebles, gritar que estaba loca. Todas esas cuestiones. Y cuando ella muere, entonces le hacen una autopsia. Una autopsia y descubre que hay una multiplicación de las fibrillas en las neuronas. Así es. Ese es parte del tejido que se llama conectivo, que es el tejido de sostén, con aparición de los llamados neurofibrilares, que son ovillos, que va reemplazando de alguna manera la población de neuronas en las áreas de la corteza que involucra la memoria. Esa fue, digamos, la primera descripción anatomopatológica. Después se han ido descubriendo, por supuesto, otros cuerpos, entre comillas, extraños, como los de Lewy, que estos forman parte también de los trastornos degenerativos en el cerebro de alguien con una demencia. Y también la aparición de una proteína, esa proteína que dice que destruye a las células. Así es la que va reemplazando la neurona. Claro, y que ahora dice que están haciendo experimentos para ver si se consigue que esa proteína tau, así se llama, la proteína tau, no vaya más de neurona a neurona porque las va matando. Así es. De hecho, hay clasificaciones dentro de las enfermedades neurodegenerativas específicas que se llaman taupatías, porque lo que predomina es esta proteína, que está dentro del grupo, digamos, de demencias, digamos, más específicas. Si bien está también la proteína tau en el Alzheimer, hay otras más específicas, especialmente la que se involucra en áreas más específicas como las áreas frontales o temporales, donde ahí sí el debut no es tanto un trastorno de memoria, sino un trastorno conductual. Nosotros siempre hacemos diferencia. El paciente con un Alzheimer empieza a perder memoria, empieza a perder las funciones aprendidas y recién al último agrega el trastorno comportamental, donde está agresivo, por ejemplo, eso se desorienta más significativamente. En cambio, estas frontos temporales empiezan al revés, empieza con un cuadro más psiquiátrico, de comportamientos agresivos, y la memoria se pierde, pero no tanto si usted la compara con el Alzheimer. Y eso se ha visto que en estas últimas predomina más la concentración de proteína tau. Que se ve que es muy poderosa. Sin duda. Muy poderosa, ¿no es cierto? Porque las mata enseguida las células. Bien, ahora, ¿cuáles son las características generales del mal de Alzheimer? En el punto de vista clínico. Repetirlo de nuevo. Bien.
pacientes que empiezan con determinados olvidos, así de manera inicial, pero en forma progresiva, específicamente, como les decíamos, sobre la información nueva. Cuando uno le deja un mensaje o le anota un número telefónico nuevo o le encarga algo, es muy probable que no lo haga. Muchos empiezan a perder el lugar donde dejan las llaves, por ejemplo. De ahí, de hecho, los busca esconder por el hecho de no querer olvidarse, lo esconden muy bien y después no lo pueden encontrar. No se acuerdan más de los Es un trastorno básicamente de memoria inmediata. En la evolución, es decir, estamos hablando ya de un año, año y medio, se empiezan a perder, porque es muy gradual esto, las funciones aprendidas. Son pacientes que no dejan de cocinar, pierden las habilidades de, por ejemplo, si han trabajado en un taller y demás, como que no lo pueden hacer. Incluso hasta cosas elementales como vestirse, ¿no? Eso en la evolución. Claro. Y finalmente se agrega la cuestión comportamental, donde ya estos pacientes por lo general ya no se pueden manejar en la casa, sino que necesitan ser hospitalizados o, decimos nosotros, en un hogar de cuidados. Bien, doctor. Hacemos una pequeña pausa. Esta enfermedad, que es terrible, sí, hay que decirlo, tiene también otras gravedades, porque la persona o personas encargadas del cuidado también ejerce sobre ella una depresión, sí, ver a estas personas. Por eso no hay que permitirles tampoco al cuidador que esté demasiadas horas con la persona. Así es, así es. Dice que en un recuento que se hizo en el Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, sí, sí, se vio la importancia de eso, que quiere decir que no es que porque el enfermo está más mal, el empleador también se pone malo. Se pone mal porque está demasiadas horas con esa persona. Sobre todo porque está muy pendiente de todas estas fallas, digamos, de memoria. En realidad uno ve un cambio en la personalidad de estos seres queridos, porque son seres queridos. Es un padre que no es el mismo que conoció, ¿no es cierto? Una madre que no es la misma, entonces tiene un efecto psicológico muy importante en los cuidadores, porque seamos sinceros, la mayoría de los cuidadores iniciales son los familiares directos. Después uno, de acuerdo a la complejidad, trata siempre de aconsejar que estos pacientes que necesitan cuidados porque necesitan ser supervisados para no cometer negligencia, dejar el gas abierto, una hornalla encendida, quemar una olla, por ejemplo, tienen que estar supervisados. Como este ser querido, que puede ser su pareja o un hijo o una hija, que por sus labores no pueden estar permanentemente, es aconsejable que siempre, en un principio, tengan que contratar gente que los cuide, siempre que sea factible. Claro, una ayuda, por lo menos. Y de esa forma el familiar puede hacer subidas u otras cosas que son absolutamente necesarias, porque ver el deterioro de un familiar de manera continua realmente es muy triste. Es deprimente. Sí, señor. Así que entonces hay que decirle eso a los cuidadores, ¿no? Sí, está en los consejos. La frase es cuidar al cuidador también. Siempre, si tienen varios días a la semana a cargo, 1 o 2 días a la semana no tienen que tener contacto en lo posible con el paciente para que tengan su espacio libre. Y tener alguna distracción también, ¿no? Sí, que hagan otra cosa. O que hagan otra cosa totalmente distinta. Necesaria para aceptar eso, que es muy difícil. Claro, porque es una depresión que cada vez se va a ahondar más si se le permite que siga. En la experiencia incluso uno ve que a veces se enferma el cuidador. Sí, claro. Se enferma el cuidador. El paciente con Alzheimer continúa y el cuidador se enferma. Se enferma de depresión, que es un cuadro también que a veces lleva a la demencia, ¿no? Exactamente. Está dentro de lo que llamamos pseudodemencia. Sí. Eso es yo diría que dentro de los motivos de consulta por trastorno de memoria, la pérdida de la concentración por la depresión es lo más frecuente y después el Alzheimer. Claro que sí. Quita atención la depresión sí, y genera olvidos. Claro, genera olvidos. Por suerte eso, bueno, decimos, si te lo compara con el Alzheimer, esto es absolutamente tratable y mejora, ¿no? Claro, eso es tratable y el otro. No hay ningún estudio, ¿no es cierto?, que demuestre algo respecto al Alzheimer. ¿Respecto a la causa? Sí. No. Está involucrada dentro de lo que se llaman enfermedades neurodegenerativas, lo que no se sabe aún qué es lo que provoca esa cadena que desencadena, ¿no es cierto?, la concentración de ovillos neurofibrilares, concentración de proteína tau y pérdida de neuronas.
¿Qué gatilla? Eso es absolutamente No se todavía sabe no conocido, todavía. no conocido. Y no hace mucho que tampoco se conoce, ¿no? No. Por eso se conocen lo que se llaman los mecanismos patológicos o fisiopatológicos, pero no lo que lo desencadena. Claro. Por eso todavía es una parte dentro de la enfermedad neurológica Que se esté donde, estudiando. si bien se estudia, hoy por hoy todavía el tratamiento es un tratamiento de cuidados, un tratamiento sintomático, incluso la medicación tratando de inhibir esta acción de estas proteínas específicas son muy modestos. Existen entre ellos el donepezino o la ribastigmina, que son medicamentos que tratan de contener a la proteína tau en este proceso que usted mencionaba para evitar la destrucción neuronal. Sin embargo, los estudios demuestran que pueden evitar este proceso por tan solo 3 a 4 meses. Es modesto. No obstante, en la experiencia uno ve que estos pacientes con estos medicamentos se pueden ver beneficiados, más allá de eso que sería muy modesto, insisto, en el comportamiento. Les mejora el comportamiento y les mejora un poquito la atención. Entonces, uno puede extender, si así sucede en el paciente, el tratamiento por más tiempo y ser un elemento, digamos, a la hora de calidad de vida muy bueno. Claro, es muy importante eso, doctor, ¿no? Sí. Que se pueda hacer, aunque dure 3 o 4 meses, Claro. Pero es una ayuda. Siempre llegamos a un acuerdo con la familia, uno le dice la verdad a la familia, sí, decir, mire, esto puede durar, o tener el proceso por poco tiempo, pero si usted nota que el paciente está más atento, que tiene buen ánimo, que está predispuesto a hacer cosas, porque puede mejorar la concentración, más allá de ese tiempo uno lo sostiene hasta que eso se logre. Qué bien, ¿no? Muy interesante. Y doctor, más o menos ¿cuántos años una persona puede ir viviendo con su Alzheimer? Eso sobre todo uno lo ve de acuerdo a los cuidados y la atención que tiene. Sí. Generalmente el promedio, 3 años mínimo, esa es digamos la tasa menor, pero tenemos pacientes que han logrado sobrevida de más de 10 años. Ahí es clave el cuidado que tiene, es decir, cómo los atienden, cómo lo alimentan, cómo lo cuidan, lo pasean, es decir, tiene mucho que ver eso, yo le diría. Claro. Y yo creo que también cuando hay en la casa una paciente con estas características, que ya está muy olvidado y que puede en cualquier momento irse de la casa, que lleve algo que lo identifique. Que lo identifique, ¿no? Sí, es un buen consejo también eso. Eso es un consejo que me parece importante, sí. Porque sí, es una persona que no es dueña de sus actos en sí. Es cierto. Entonces puede hacer cualquier cosa. Y a veces, algún momento puede quedar solo. Y sí, que buscan irse a veces. Claro, pero buscan irse, ese es el problema, que buscan irse. Sí. Bueno, doctor. Ha sido un gusto, como siempre. Igualmente, muy interesante todo lo que ha dicho y agradezco que haya venido. Bueno, y agradecido siempre soy yo, gracias. Me voy a la pausa. Usted, por favor, no se mueva del 6. Bianco y Asociados, Estudio de Ciencias Económicas. Contador, Alberto Julio Bianco, especialista en tributación. La Tablada 842, teléfonos 466-226 y 456-911. Bianco y Asociados, Departamento Jurídico. Abogado, Germán Bianco. Belgrano 554, teléfono 458-913, www.biancoyasociados.com. Monotributista o trabajador en relación de dependencia, hoy queremos que disfrutes la mejor cobertura de salud. M&S, Ampara Salud, Obra Social, te ofrecen un plan acorde a tus necesidades, sin órdenes de consulta, sin órdenes de farmacia, sin pago de coseguros, sin pago de extra cápita, internaciones clínicas quirúrgicas 100%, prácticas sin costo adicional, libre elección de prestadores, coberturas médicas a deportistas, plan embarazo en curso, plan tercera edad, planes especiales para cooperativas, corporativos y ONG, cobertura nacional, M&S, Ampara Salud, Las Heras 434, teléfonos fax 461-445. En Casa Nardelli
Pensamos en vos para que puedas concretar el sueño de construir o refaccionar tu vivienda. Ya nos conocés. Tenemos todo lo que necesitas. Materiales para la construcción, sanitarios, cerámicos, griferías, electricidad, aberturas y próximamente también pinturas. Te esperamos en Casa Lardelli, 25 de mayo 377 y nuevo salón de exposición y ventas en San Martín, esquina Alem de Oncativo. Teléfono 03572 466 063 466 801 info@lardelli.com.ar. Farmacia de Sotti sigue fiel a su consigna de atención y servicio de excelencia. Los mejores precios en medicamentos y perfumería. Farmacia de Sotti, siempre a favor de la salud. San Martín 601. Teléfono 466-341. Me está acompañando en esta parte del programa la doctora Gabriela Botanelli, que es especialista en oftalmología y con la que vamos a conversar sobre las cataratas. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Gracias por invitarme nuevamente. Bueno, y vamos a hablar de este tema que lo sufren millones de personas en el mundo. Se dice que más o menos una cantidad sorprendente. En realidad, todos los que vivamos lo suficiente, claro, vamos a tener cataratas, ¿no? Bien, pero antes de hablar de la catarata adquirida, que esas que se adquieren por la edad, digamos así, vamos a hablar un poquito de las cataratas congénitas, de aquellas que no son numerosas, por supuesto, como la segunda, pero también tienen mucha importancia porque se dice que el 39% de los casos de las personas que no pueden ver, que son recién nacidos o de pocos meses, es por causa de una catarata congénita. Y estas cataratas congénitas, ¿cómo pueden ser? Pueden ser hereditarias, pueden ser transmitidas porque la madre tuvo una enfermedad, por ejemplo, durante el embarazo, una rubiola o otro cuadro, o una toxoplasmosis, etcétera. Claro, dentro de lo que es catarata, que está bien definirla, ¿no? Primero decir claro, que catarata es cualquier opacidad que se presente en el cristalino. El cristalino es una lente que todos tenemos dentro de nuestro ojo y que cualquier opacidad se llame catarata. Grande, chica, pequeña, de nacimiento, hereditaria, lo que sea, se llame catarata. Bien, con la que usted estaba hablando, la catarata congénita es presente al momento del nacimiento. Tenemos las que son idiopáticas, las que no se sabe la causa por la cual solamente el recién nacido nace con esta catarata, que serían las más comunes. Y si no, tenemos las asociadas a otra patología que sufrió la embarazada. Dentro de ellas, la rubiola sería una de las más frecuentes. Y es importante decir que, hoy en día ya se ha tomado una conciencia y está como generalmente más, el control está un poquito como más consciente, un poquito más estandarizado, de que los padres lleven al oftalmólogo a que nosotros los veamos, fundamentalmente para ver si hay una transparencia de medios, que se llama, ¿no es cierto? Para ver si el recién nacido está recibiendo los impulsos lumínicos que lleguen hacia la retina sin problema. Una de las causas por las cuales puede ocurrir que no estén llegando con naturalidad son las cataratas. Y la única forma hay algunas cataratas que son muy evidentes, que son blancas, entonces la madre directamente le ve el ojito que está blanco, y hay otras cataratas que solamente son diagnosticadas por el oftalmólogo, ¿no es cierto? Entonces lo fundamental sería el primer control, lo ideal sería que dentro del primer mes, que son las primeras semanas post nacimiento, haga un control con un oftalmólogo. Bueno, yo creo que ahora eso se hace. Sí, ya ahora está... Se está haciendo ese control, tiene que ser en el primer mes de vida. Y después, posteriormente, ¿cada cuánto?
Si en el primer mes el control estuvo bien y no hay opacidad de medios, el segundo control se hace a los 6 meses de vida, en donde además de controlarle esto, haciéndole fondo de ojos, también se le hacen otra pesquisa más que para ver si no tiene estrabismo. Es normal que los recién nacidos desvíen sus ojos, pero eso tiene que solucionarse y desaparecer. Ya a los 6 meses el bebé, ahora en este momento, ya no debe poder ser hábil, de poder fijar la vista en posición primaria y poder seguir objetos con ambos ojos de la misma manera y que los movimientos sean sincrónicos y simétricos. Por eso es bueno, o sea, lo ideal sería al primer mes, a los 6 meses, al año de edad. Y todos los años. Y todos los años hasta que cumpla 6 años, que es cuando el desarrollo visual se completa, ¿no? 6, 7 años. Hacemos una pequeña pausa. También dice que estas cataratas pueden ser producidas, a veces las cataratas congénitas, por alguna medicación que ha tomado largo tiempo la embarazada, por ejemplo los corticoides, se los culpa mucho a los corticoides. Y también podría ser también por una radiografía prenatal que le hagan a la mujer, Claro. sobre todo en el primer trimestre de la gestación. Sí, o sea, otras causas que no solamente suceden en la embarazada, sino en pacientes adultos, es cataratas de otros orígenes. Una es la catarata por drogas, ¿no es cierto? Que dentro de esas estaría la más frecuente, es la asociada a corticoides, que tiene que ver con la cantidad de dosis que recibe y el tiempo que estuvo expuesto a corticoides de cualquier manera, vía general, tópica, subconjuntival, inhalatoria, cualquier vía. La otra que usted dice, hoy ya en día ya no se la ve por rayos X en la embarazada, porque ya no se realiza, claro, no se realiza. Pero hay varios tipos, está la infrarroja, está por radiación ultravioleta, hay la traumática, hay montones de otras cataratas que, digamos, la más frecuente de todas es la que usted dijo al principio, la que está relacionada con la edad y que tiene que ver con un normal envejecimiento del cristalino que se va opacando. Además también se va endureciendo, pero se va opacando y por eso el paciente ve menos. Y dentro de todas las otras, digamos, otras causas de cataratas son todas estas que venimos hablando. Bien. Ahora bien, ¿cómo vos determinas el desarrollo de esa catarata? ¿Cómo va desarrollándose la catarata? ¿La catarata asociada con la edad? Sí, sí, vamos a hablar de la catarata asociada con la edad. Bien. O adquirida. Claro, la adquirida o con la edad. Esta catarata, el cristalino, que es una lente bien transparente que se encuentra en el interior del ojo y cuya función es, por un lado, llevar todos los impulsos lumínicos que lleguen transparentes hacia la retina y importantísimo es el tema de la acomodación, que no vamos a hablar de eso ahora, pero el proceso normal de esto es que con la edad lo que va sucediendo es que el núcleo, porque tiene varios sectores esta lente, la parte más interna se llama núcleo, luego parte una corteza y está envuelto en una cápsula. Bueno, la catarata asociada a la edad pueden opacificarse cualquiera de estos 3 componentes, pero la más común de todas es la catarata nuclear, en donde el núcleo, que a su vez está en el centro y que está justo en el eje visual, comienza a formar, el núcleo tiene las fibras más viejas, las fibras nuevas del cristalino se van formando por la parte externa, ¿no es cierto? Son fibras de colágeno que se van formando de parte externa. Como lo más viejo siempre queda en el núcleo, van pasando los años y se va opacificando. En un principio, un paciente de 50 años, vamos a decir, por ejemplo, uno ve que este núcleo deja de tener esa transparencia de años anteriores, pero que todavía no es catarata, es un normal envejecimiento y uno ve que está un poquitito más opaco, pérdida de transparencia. Van transcurriendo los años luego y ya ve que el núcleo sí toma aspectos más opacos, oscuros. Y se va poniendo, como café, color café amarillo. Sí, es un amarillo cobre, un amarillo café, una cosa así. Sí. Así se va poniendo. Sí. Y en este momento la catarata nuclear, que no es la única, ¿no? También tenemos las capsulares y las subcapsulares, pero la nuclear es la más habitual asociada con la edad, que puede ir sola o acompañada de las otras.
Y esta catarata la nuclear tiene la característica de que el paciente, por una configuración que se le hace al cristalino, de que el paciente pasa a ver de nuevo de cerca, a no necesitar lentes para poder leer, le mejora su visión cercana. Porque la catarata nuclear tiene una forma que hace que, por ahí es muy complejo que lo explique, pero que se vuelve un poquito más miópico el ojo. Entonces el paciente empieza a ver bien de cerca y dice, qué bien que estoy, pero la realidad es que es la catarata la que está haciendo esto y después eso pasa en estadios tempranos. Después ya se opacifica y pasa a ver menos tanto de lejos como de cerca, ¿no? Bien. Ahora nosotros determinamos el desarrollo por la agudeza visual que presenta el paciente, ¿no es cierto? A través de unas cartas de Snellen, ¿no es así? Bueno, hoy en día la forma de tomar la agudeza visual el más básico es un cartel en el cual tiene letras de distintos tamaños y que se llama tabla o cartel de Snellen. Fue evolucionando eso y hoy en día se tienen pantallas, que es una manera más digital, pero que el principio es el mismo. Claro. Es importante de estos carteles tener en cuenta a la medida que uno lo pone, porque son todos bien específicos dependiendo del consultorio donde uno esté. No es lo mismo tenerlo a 3 metros, a 4, a 6, pero sí, se llama tabla de Snellen y es con la cual nosotros podemos tomar la agudeza visual. Bueno, cuando el momento mejor para hacer la cirugía de catarata es cuando el paciente, ¿cuánto ve? Ya no se hace esa distinción de... ¿No? Ya no se hace que uno diga, no, bueno, ve 8 décimas o ve el 80% del cartel, ya hay que operarlo. La realidad es que cuando se diagnostica la catarata, sea que vea hasta 9 décimas, un 90% del cartel, pero ya se diagnostica esa catarata, es quirúrgica, porque no hay otra solución para una catarata. Claro. Hay que operarla, hay que sacarla. Eso evolucionó un montón. Antes se esperaba que se ponga bien dura esa catarata porque la forma quirúrgica y la manera de sacar esa catarata era distinta a la actual. Antes se prefería que sea dura para que salga en una sola pieza. Hoy no, se fragmenta dentro del ojo con una incisión muy pequeñita, la inflamación es menos y varias cuestiones menos. Entonces, desde el momento en que se diagnostica la catarata es quirúrgica. En la primera consulta de que viene el paciente, a no ser que vea realmente menos, el 50% del cartel, el 60%, pero si no, si ve un 90%, se los puede esperar un poquito, se los espera y los controlamos a los 6 meses a ver cómo va evolucionando. Porque como todas las cosas de envejecimiento, hay pacientes que son muy jóvenes y ya tienen las cataratas, hay pacientes que le evoluciona muy rápido y hay pacientes que están estables por lapsos grandes de tiempo. Entonces uno la puede ir controlando dependiendo, si uno ve que ya va avanzando hay que indicarla a la cirugía porque no tiene otra salida. O sea, así avance lento o rápido, pero va a avanzar, digamos, se va a opacificar. Se va a opacificar. ¿Y cómo se llama el procedimiento que se utiliza ahora generalmente en cirugía para sacar la catarata? Ese procedimiento hoy se llama facoemulsificación. Faco porque todo lo que empiece con faco significa cristalino, que viene del cristalino. Y lo emulsifica, significa que con ondas de ultrasonido dentro del ojo hace que se fragmenten pedacitos pequeñitos con este aparato que tiene por un lado el ultrasonido que rompe y por el otro lado que aspira ese contenido y por unas pequeñas incisiones que se le realizan en córnea uno puede retirar toda esa catarata mediante esta técnica, que es la que se usa actualmente en todo el mundo, ¿no? Y se coloca entonces la lente intraocular. Sí, una vez que se saca la catarata no nos quedamos sin nada, sino que en su lugar ponemos una prótesis que se llama lente intraocular para sustituir este cristalino. Exactamente, y generalmente se utiliza lentes monoculares, es decir, ¿qué es lo que hace? Que ayudan a la visión tanto de cerca como a la visión de lejos. Multifocales. Sí. Serían. Sí. Las lentes multifocales, ¿usted no, me habla? Las monofocales. Una lente monofocal pasa al paciente a ver muy bien de lejos, pero necesita un lente para poder leer, un lente aéreo para poder leer. Estas son las lentes monofocales, que son las que más se utilizan. Igualmente hoy en día cada vez más está ganando terreno las lentes multifocales, con la cual el paciente pasa a ver
bien de lejos y bien de cerca. Pero son difíciles de usar. Dependiendo de cada... Yo siempre digo que lo importante es la indicación, ver qué vida tiene el paciente, a qué se dedica, a qué altura pone los objetos para poder leer. Por ejemplo, tengo pacientes que se dedican o que son manicuras o pedicuras, entonces que lo quieren tener bien cerquita, otros que los necesitan, o odontólogos, por ejemplo, un poquitito más lejos. Me parece que depende bien la indicación, el tipo de paciente candidato a una multifocal. Muy bien. Bueno, doctora, te agradezco muchísimo, ha estado muy interesante. Como el día 30 de mayo se festeja el Día de la Donación de Órganos, me ha parecido bien invitar en este día a dos personas que se están dializando en este momento. Uno es el señor Javier Rodríguez, de la ciudad de Oliva, y otro, el señor Miguel Carrera, que es de Laguna Larga. Correcto. Y que deben estar requete contentos ustedes en Laguna Larga ahora. Sí, tenemos al campeón. Al campeón, tienen un sí. campeón, pero bárbaro. Así que habrá estado de festejo usted allá. Usted vio, doctora, que venimos de hace rato. Primero nació usted allá, Claro. en Laguna Larga. Y Exacto. ahora tenemos el campeón. Dos Ahora campeones. sí, dos campeones. Bueno. Pero, bueno, no digo lo que tenía que decir. A ver, Rodríguez, dígame, cuénteme usted, ¿cuánto tiempo hace que usted se está dializando? ¿Cómo le va, doctora? Buenas tardes. Buenas Un placer tardes. estar en su programa. Muchas gracias, muchas gracias. 6 años, doctora. 6 años. Estamos realizando el ¿Y tratamiento. usted cuántos años tiene? 45. 45. Sí. Comenzamos por allá por mayo del 2010. ¿Tuvo algún problema de nacimiento usted? Sí, yo tuve una situación de nacimiento. Al nacer me sacaron el riñón izquierdo, quedó en funcionamiento el derecho y bueno, luego pasó el tiempo y se fue deteriorando la función hasta que comenzamos con el tratamiento de diálisis. ¿Y por qué causa le quitaron el riñón? Bueno, había nacido con una situación congénita que el riñón estaba dañado y los médicos en ese momento consideraron que lo más adecuado era sacarlo y así fue. Así fue. Así que hace 6 años que está en diálisis. Así es. ¿Y cómo se siente usted ahí en diálisis? Bueno, el tratamiento para los que tenemos que hacer este tratamiento tiene la situación de que debemos disponer de ese tiempo para él, ¿verdad? Eso, desde el punto de vista de la disposición de tiempos, es lo más complicado. Pero luego el tratamiento es muy interesante porque es lo que nos permite seguir no solo viviendo, sino desarrollando una vida Casi normal. prácticamente normal. Claro. Por supuesto, con muchos cuidados, con muchas atenciones en cuanto a las dietas y demás situaciones, ¿verdad? Nada es perfecto en este mundo, pero el tratamiento es muy bueno, es tranquilo, no, es mínimamente invasivo, no se sufre, hay que decirlo realmente, no es un sufrimiento hacer el tratamiento. Hay que disponer de tiempo y bueno, y hacerlo y ser cuidadoso en el tiempo que uno está entre diálisis y diálisis. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuántas horas lleva la diálisis? Nosotros estamos haciendo tratamientos de 4 horas. 4 horas. 4 horas por sesión, 3 veces por semana. Ese es el tratamiento recomendado mínimo indispensable para que el organismo se mantenga dentro de ciertos niveles. Muy bien. Así que no es para nada algo que lo haga sufrir, digamos, estando ahí. No, el tratamiento en sí mismo no se sufre, realmente No se no sufre. se sufre, no. Bien. No. La única situación es esta que repito, el tiempo, y uno está condicionado a tener que tener este tratamiento, sea lo que sea que haga. Si quiere viajar, también tiene que planificar primero, organizar el tratamiento para después viajar. Claro. Y creo que no le dejan muchos días sin la diálisis, ¿no es así? No, sin diálisis
2 días es el fin de semana. Un día más a veces puede ser tolerable si uno se cuida, pero ya luego hay que hacer el tratamiento. Entonces cuando uno viaja tiene que tener en consideración esos días para ir a otro centro de diálisis y realizar el tratamiento. Bien. En este momento, ¿usted tiene alguna enfermedad agregada a su enfermedad de base? No, tengo solamente una situación que resolver con una pequeña infección que tengo en los intestinos para darle solución y de allí en adelante tener la posibilidad quizás de estar en lista de espera para un posible trasplante. Claro. Bueno, hay que tratar, yo digo, de que esa enfermedad intestinal que ahora tiene se vaya del todo y pueda entonces estar en lista de espera. Estamos trabajando para eso con los médicos y bueno, esperamos en un tiempo prudente solucionarlo. Bien. ¿Y usted, señor, cuántos años hace que está en diálisis? Yo hace 2 años. 2 años. 2 años, sí. Es de Laguna Larga. De Laguna Larga, sí. ¿Y usted nació con alguna enfermedad como el señor? No. Yo, ¿no es cierto? El problema mío fue por un diabetes. Ah, usted tiene diabetes. ¿Sabes? Sí, diabetes, entonces eso me produjo el problema de riñón, que me... ¿Y desde qué edad tiene diabetes usted? Yo de los 47 años. Desde los 47 años. Sí. ¿Qué edad tiene ahora? 66. 66. Dígame, ¿y era una diabetes muy difícil de llevar? No era difícil llevar, nunca me costó llevarla, ¿no es cierto? Pero ¿Y cómo hizo esa complicación entonces? Porque... Claro, porque en general una complicación surge de algo. Usted tenía hipertensión, además. Claro, después hipertensión, ¿no es cierto? Y el problema de la diabetes, cuando me apareció, ¿no es cierto? No me dieron un régimen, sino que enseguida fue pastilla y medicamento. ¿Y no hizo régimen de comida? Sí, pero no... No como debía ser. Como debía serlo, y la gimnasia tampoco ¿no es cierto? No tenía actividad física. Exactamente. Y eso me complicó, ¿no es cierto? Que después ya tuve problemas de hipertensión, ¿no es cierto? Que fue lo que me afectó los riñones. Claro, ahí está, la hipertensión. La hipertensión, y sí. ahora la tiene todavía siempre, porque eso no se le va a ir. Pero la tengo bastante controlada. Ah, bueno, sí, controlada. Sí, bien con controlada. Medicamentos. Sí, bien controlada, sí. ¿Y los medicamentos para la diabetes son por vía oral o tiene que usar insulina? ¿Usted? Estoy usando insulina, sí. Ajá, usa insulina. ¿Cuántas veces al día? Una sola vez. Ah, es lenta entonces. Es lenta, sí. Una insulina lenta. Una insulina lenta. ¿Y las otras comprimidos para las otras horas o no? ¿O no necesita? No necesito. No necesita. No necesito. Nada más que nada más que eso y los medicamentos, digamos, para la hipertensión, ¿no es cierto? Sí. ¿Camina o algo usted? Camino. Ah, me parece muy bien. Sí, camino. Tiene que hacer. Sí, Tiene que camino. caminar mucho. 4 kilómetros, 5 hago. Muy Así bien. que... Muy bien. De paso, distraemos un poco también. Sí. ¿No es cierto? Eso ayuda. Sí, ayuda mucho. Yo me siento mucho mejor cuando camino, cuando hago digamos, esa hora de caminar, me siento mucho mejor. Bien. Y vengo más contento a las diálisis, con más ánimo. ¿Y ahora el problema renal suyo en qué consiste? El problema... Sí, renal. Y el que le ha hecho que tenga que tener diálisis. Que el riñón ya no cumple ninguna función. Ya no cumplía función. Claro. ¿no es Había cierto? claudicado totalmente. Sí. Sí, entonces, y por eso el doctor ya Sánchez me hizo llenar la planilla para presentar, para que me hagan los estudios para un posible trasplante. ¿No es cierto? ¿Usted está ya en lista de espera? Voy a entrar en lista de espera. Tengo que ir tienen que citarme del hospital privado para hacerme todos los estudios para un posible trasplante. Bueno, sí, yo creo que sí, que tiene que esperarlo. No, sí, hay que esperarlo. Dice que es algo lento.
Sí, ¿no es cierto? Pero porque que hay esperar. muchos en lista de espera. Exactamente. En la provincia de Córdoba es alrededor de los 900 y pico que están en lista de espera para riñón, no baja, para riñón. Y después están los otros que corazón, Sí, sí, pulmones, pero ¿no? esas son otras listas de espera. Sí, sí, sí. No corresponde. Pero de riñón creo que es la que mayor hay, ¿eh? Y sí, sí. Y es la que, bueno, en realidad el trasplante de riñón es más frecuente, también hay 2 riñones. Es decir, que siempre hay las posibilidades de quedarse con uno solo, ¿no es cierto? Sí. Y a veces cuando no hay gente que pueda dar un riñón, no hay muertos, digamos así, que permitan sacar los órganos, entonces a veces un familiar, etcétera, le puede dar. Correcto, sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya vengo de nuevo con mis invitados. Se ha reunido a la mesa la señora Gladys de Viano, que es la presidenta de Fundaid Oncativo. Y bueno, le vamos a preguntar a ella ante todo en qué consiste la donación de órganos para refrescarlo un poco. Bueno, la donación de órganos consiste en hacer que las personas que tienen algún problema puedan seguir viviendo. O sea, como es el eslogan de Fundaid, que es la fundación que tenemos aquí, que hacemos concientización sobre la donación de órganos, y tenemos el lema que donar órganos es dar vida, porque la persona que llega a la instancia de la donación de órganos es porque no tiene otra posibilidad. Exactamente. Entonces se requiere de la solidaridad de la gente, que es el acto más altruista y más solidario que puede hacer en la vida para darle vida a otra persona. Claro, es un acto hermoso, ¿no? Porque hay que pensar que uno le va a dar el órgano y no sabe a quién se lo va a dar. Claro. Es decir, eso es un acto puro de amor, ¿no? Hacerlo por el amor a mis semejantes. Claro, excepto el caso del riñón, como el caso de ellos, es distinto porque como son 2 los riñones, puede haber un donante vivo que done uno y se queda con otro. Entonces ya en ese caso, como es entre familiares, en la familia se sabe de quién es el órgano. Bueno. En cambio, cuando es de un donante fallecido, cadavérico, no se sabe. Otra cosa que creo que es muy importante decirle a la gente, que a lo mejor no lo piensa así, que no puede ser donante cualquier persona. Tiene que ser una persona que haya estado en terapia intensiva para que esos órganos, una vez muerto él, puedan seguir viviendo, digamos así, a través de transfusiones, etcétera, unas horas. Pero si no, en la calle así, no puede darse el caso. Tiene que estar el cadáver, digamos, conectado para que los órganos sigan viviendo para poder ser trasplantados. Más que viviendo, para que se mantengan. Y por eso que cada órgano tiene un periodo muy corto de horas, nomás para que se puedan trasplantar en otra persona. En cambio, en el caso de los tejidos, no importa. En el caso de los tejidos, no importa que sea de una persona que esté en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tienen más viabilidad, ¿me entienden? Correcto. Claro, como el caso de la córnea, por ejemplo, que no hace falta que la persona esté en terapia intensiva cuando ha fallecido, y inclusive se mantienen en bancos de córnea para cuando sean necesarios el trasplante. Claro, es muy distinta la situación, ¿no? Cuando se trata de los órganos que cuando se trata de los tejidos. Los tejidos pueden sí sacarse de otra manera. Siempre, por supuesto, que cuando ya se realiza, digamos así, o va a realizarse el acto de la donación de órganos, que la persona donante va a entregar sus órganos, eso tiene que ser
en un lugar como en un lugar de terapia intensiva con todo. Claro, en un lugar especial, no puede ser en cualquier lado. No puede ser en un sanatorio cualquiera, etcétera, no. Tiene que ser en un centro especializado que se dedique a trasplante. Bueno, yo creo que eso es lo que más interesa saber, ¿no es cierto? Sí, y bueno, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a toda la gente, a toda la comunidad, que esta noche en el Centro Cívico Municipal Fundaid organiza una charla que viene el equipo de trasplante hepático del Sanatorio Allende. Una ocasión muy linda para que la gente vaya a evacuar dudas, porque vienen realmente las personas indicadas para eso. Es esta noche a las 21 horas en el Centro Cívico Municipal. ¿Esta noche? No. Sí. Ah, ¿esta noche es? Martes. Ah, el martes. Bueno, tenés que decir el martes. Sí, Sí. está bien, Nata, Sí. como dice ella. Ujú. Bueno, Ella dice esta noche, Claro, el programa porque va a salir el martes que viene. el martes que O sea, viene. La charla es el martes que viene. Claro, el 31. El Está bien. 31. bien. Está bien, está bien. Hay que arreglar algo entonces. No, después hay que sacar la parte que cortaste vos, nada más. Ah, nada más. Bueno, sácala nomás. Tenemos que terminar. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes que hayan puesto su presencia aquí y sus palabras, y también a la presidenta de Fundaid Oncativo, que ha venido a ayudarnos. Gracias a usted, muy amable. Muchas Por lo menos hemos colaborado con algo. muy bien, Muchas nos gracias. colaboraron con mucho. Queridos amigos de Oncativo y de Oliva, ¿les gustó el programa? Espero que sí. Yo me despido de ustedes hasta el próximo martes, si Dios quiere, con un beso muy grande para todos.